Daigo llegará al modo OG y él será la gran amenaza en la siguiente temporada. ¿Qué está pasando? Ok, al parecer una teoría bastante alocada y algo que igual medio expliqué en mi video anterior es referente a que muy seguramente todos los modos de juego en algún punto harán una conexión bastante grande, como ya se ha rumoreado. Sin embargo, existe una teoría bastante alocada que afirmaría que Daigo de alguna forma estaría involucrado en el evento que veríamos en una semana dentro del modo OG, referente al cohete del visitante, y como al parecer gran parte de la propia historia que nosotros habíamos conocido del capítulo 1 sería bastante afectada por culpa de la realidad Oni como también de Daigo. Pero esto, ¿qué tanto podría ser verdad y qué tanto podría ser mentira? O bien de cómo comenzaría esta teoría. Bueno, la teoría al parecer se está reforzando con el tema de la Greta color rojo. Greta que claramente muchos han afirmado que podría tener una conexión bastante oscura, ya sea a la última realidad como también a la realidad Oni. Esto porque se menciona porque bueno, dentro de la propia historia del capítulo 4 como en los acontecimientos del capítulo 3 ya se habían mencionado pequeñas pistas o referencias de que las Gretas rojas tenían una conexión indirecta a la última realidad, y hasta incluso se había mencionado en el capítulo 4 que al parecer una amenaza sin forma posiblemente sería la responsable de causar grandes consecuencias a la propia realidad, y esta curiosamente está acompañada de una Greta color rojo. Hasta incluso al parecer se sabe que dentro de los acontecimientos del capítulo 3 iba a haber una temporada enfocada en el tema de la última realidad, como ya sabemos, y curiosamente por artes conceptuales, algunos rumores y hasta incluso por palabras de ex empleados de Epic Games que habían trabajado con Donald Mustard referente a ese contenido, se supone que esta temporada iba a abarcar muchos temas misteriosos y caóticos de la última realidad. Claramente este contenido sí, no es canónico porque claramente Epic Games lo terminaría cancelando, y que solo sabemos esta información gracias a ex empleados como también a artes conceptuales que se habrían filtrado referente a este mismo contenido, pero esto no significa que haya sido descartado en su totalidad. Como ya sabemos, Epic Games nuevamente está retomando ciertos puntos importantes de Donald Mustard, ya sea historias, personajes, temáticas, temporadas, entre ciertos sucesos, y curiosamente, como ya sabemos, los diversos modos de juego que pertenecen ahora a toda la plataforma de Fortnite, de alguna forma se están juntando de manera narrativa, ya sea el modo Lego, el modo OG, el Battle Royale y hasta incluso como sabemos el modo Blitz. Todo esto de alguna forma para establecer una historia bastante gigantesca ante el propio Omniverso y ver las consecuencias que estarían pasando en otras realidades, haciendo entender que una o de otra forma esto sí puede ser bastante verdad. Ahora bien, ¿cómo Daigo se podría conectar a la historia del modo OG? O bien, ¿cómo se podría establecer esta forma? Bueno, como ya sabemos, existe un rumor barra teoría que afirmaría que al final del evento del cohete del visitante, el visitante al parecer llegaría a los acontecimientos del Battle Royale, mismo tema que he platicado dentro del canal y que al parecer se está volviendo un tema bastante fuerte, donde muchos han afirmado que esto muy seguramente sí podría ser verdad, y como ya tenemos algunas filtraciones estableciendo ciertos acontecimientos referentes al Battle Royale dentro del modo OG y viceversa, pues también no sería nada raro. Se supone que la teoría afirmaría que luego de los acontecimientos del evento del cohete del visitante, el mismo cohete dejaría un puente ante ambas realidades, básicamente una entrada y una salida, a lo que al parecer aquí la realidad de Oni como Daigo aprovecharían en poder viajar a otra realidad y establecer su caos y destrucción claramente a la realidad del modo OG. Claramente esto cambiaría los acontecimientos que nosotros conoceríamos del capítulo 1, pero también aquí se afirmaría otro punto, donde al parecer la realidad Oni estaría llamando la atención de otras amenazas, como curiosamente también había hablado en mi video anterior, donde gracias a este caos y destrucción llegaría la última realidad, estableciendo también su mandato en la isla y bueno, viendo básicamente diferentes cambios o formas de establecer la historia que nosotros ya conocemos. Esto es bastante interesante porque también nos dejarían en claro que el mismo visitante sí llegaría al Battle Royale. Pero ahora bien, si igualmente ya se ha rumoreado que al parecer Daigo al final de esta temporada nuevamente será un héroe porque sería rescatado por su hermano y por Hop, claramente entonces, ¿cómo se podría establecer todo este mismo caos y destrucción en otras realidades si supuestamente Daigo sería responsable de todo este mismo caos? Bueno, al parecer hay que recordar un punto bastante importante que quizás no estamos considerando, y es el tema de los mismos espíritus o bien demonios.
Al parecer, como sabemos, en la temporada 1 del capítulo 6 nos explicaron que el reino físico como el espiritual ha sido bastante importante dentro de esta propia realidad y siempre se ha querido establecer la paz. Sin embargo, hubo un tiempo donde la paz no reinaba, solo el caos y la destrucción. Esto claramente haciendo referencia a los problemas dentro de la realidad de Oni, y que esto también sería un problema bastante grande para el mundo físico. Esto me dejaría entender que quizás los espíritus como demonios podrían llegar a otras realidades como vemos dentro del modo Lego, y que esto de alguna forma también puede afectar a otras realidades sin la necesidad que los mismos espíritus o demonios se mantengan dentro de la propia realidad de Oni. Simplemente estableciendo su caos tiene la conexión de ante esta misma realidad y por ende podrían dañar el propio Omniverso. Y esto también me dejaría en claro que por qué el punto cero jugaría un papel importante a finales de esta temporada, como también ya se había rumoreado. Entonces todo esto sí se está conectando de una manera bastante interesante. Pero ahora bien, también hay otra duda, ¿la última realidad entonces sí será importante o simplemente será de relleno? En ese punto no sería totalmente seguro, aunque sí, me gusta la idea de cómo Epic Games está estableciendo la propia historia. Se nota que igual no están totalmente seguros por el momento de cómo abarcar a tantos personajes o facciones. Así que esta idea quizás, solo quizás, se mantenga como un simple tal vez. O sea que si la última realidad sea más un relleno o nostalgia a ver nuevamente a esta amenaza. Mientras tanto, claramente la gran amenaza serían los espíritus, como también la realidad de Oni, y que luego que pensamos a esta amenaza, nuevamente la última realidad ahora sí ya tenga el poder como la relevancia dentro de la propia historia, ya sea para causar todo el caos dentro del modo OG o incluso dentro de todo el Omniverso. Así que al final pues sí, posiblemente sea la forma de cómo quieran contar la propia historia. Aún así, claramente tendríamos que esperar un poco más ante el tema de los detalles, claramente ver el evento final del modo OG para establecer si eso se puede cumplir o no, y claramente ver las consecuencias del propio Battle Royale para ver si esto se puede conectar de una manera mucho más interesante, o si bien tendremos sorpresas inesperadas más adelante dentro de las propias actualizaciones dentro de esta misma temporada. Como dato curioso, sabemos que la temporada número 6 del capítulo 1 abarcaría por primera vez la temática de la última realidad con Halloween, y no sé por qué tengo la curiosidad o la idea de que esto se pueda repetir de alguna forma. ¿Y por qué menciono este tema? Porque aunque técnicamente sabemos que la temporada 5 abarcaría diferentes realidades, incluso nuestra propia realidad con Deriva, ¿por qué siento también que aquí veríamos otras consecuencias a largo plazo? Y que de una o de otra manera, ciertamente sí veremos a ciertos personajes, pero también veremos consecuencias mucho más gigantescas, a diferencia de cómo nosotros lo vimos dentro del capítulo 1 originalmente. Así que no sé por qué, pero tengo esa curiosidad que la Orden Imaginada, entre otras amenazas, sí podrían ser una gran aparición dentro del modo OG, o incluso dentro de las siguientes temporadas del propio Battle Royale, pero simplemente se queda como un dato curioso. Sea como sea, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan sobre todo este mismo tema? Pueden dejar sus ideas o teorías en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... Oh, no. ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Lleno! Puedo entregarte a Lleno. ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas. Pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato. Por ahora. Oh, eso es muy tranquilizador. Manos a la obra.